Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dios me lo bendiga grandemente. Saludo de la pastora Angie. Saludo de mi familia. Aquí estamos reunidos un domingo para poder celebrar con todos ustedes contentos y alegres. Porque este es un día de alegría. De alegría porque nuestro Señor Jesucristo, tal día como hoy, resucitó. Y hoy es un día sumamente especial. Bienvenida Ludis, bienvenida a esta reunión, al culto de domingo. Qué bueno poder estar acá. Entonces, como le dije, es un tiempo donde vamos a ver cronológicamente los últimos momentos de Jesús. Esas últimas horas en las que Él soportó ese tiempo de dolor, de aflicción, ese tiempo de humillación. ¿Y todo esto por qué? Este día quise traer este mensaje, esta enseñanza, porque hay una gran confusión, aún dentro de la iglesia evangélica cristiana, porque estamos acostumbrados a llamar Semana Santa o Viernes Santo, y el viernes lo consideran como el día de la pasión, lo llaman la pasión de Cristo. Y si vemos en las Escrituras, no realmente coincide. No realmente coincide. Ese no es el día en que Jesús fue llevado a la cruz. Y por eso quise traer esta enseñanza, para que a través de las Escrituras podamos ir descubriendo paso a paso este gran hecho. Fíjese que en el libro de Proverbios vimos que los misterios son de Dios. Y está en el hombre escudriñarlos, descubrirlos. Pero Dios tiene en toda la palabra, podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, estuvimos hablando en este tiempo de fruto fiel, en que la palabra es como un puzzle. Y está esa fecha, esos datos, esas fechas, esos actos por toda la palabra. Pero cuando comenzamos a tomar de uno y de otro y comenzamos a unirlo y a encajarlo, podemos ver delante de nosotros un panorama bien distinto. Y eso es lo que hoy día vamos a hacer. Vamos a ir recorriendo los 4 evangelios. Así que hay muchísimos versículos que quiero darle. Simplemente, como siempre, aconsejarle que tomen nota de todos los versículos que vamos a ir diciendo. No todos los vamos a leer, sino que yo se los voy a citar, pero que usted pueda tomar esas notas rápidamente y escudriñar las Escrituras más tarde ahí en su hogar. Quiero comenzar comenzando este tiempo, para la redundancia, con los versículos que nos habla acerca de la Pascua. Ese hecho, esa festividad tan memorable, tan hermosa como es la fecha de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Entonces, vamos a comenzar con el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 5. Dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Vuelvo a repetir: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Levítico capítulo 23, verso 4 hasta el 6. Levítico capítulo 23, verso 4 hasta el 6. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra por tu palabra, que nos abre el entendimiento y que penetra en lo más profundo de nuestro corazón para descubrir los misterios, descubrir tus maravillas, que tú, Señor, nos diste a tus hijos. En el nombre de Jesús te pido sabiduría y revelación en esta mañana, para que podamos guardarla, atesorarla en nuestro corazón.
y ver, Señor, esa obra tan maravillosa, ese acto tan maravilloso, esa fiesta tan solemne, la cual el Señor nos alumbra, nos despeja, Señor, nos apunta a nuestro Mesías, a Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén. Estos dos textos que hemos leído hablan acerca de la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y Dios deja establecido una fecha exacta. Dice que será el día 14 de este mes. Este mes está hablando del primer mes del calendario judío, el calendario hebreo. Tenemos que entender que hay dos tipos de calendarios. Hay un calendario civil y hay un calendario agrícola. Y Dios para las fechas de las fiestas de Jehová que nos tenemos aquí en Éxodo capítulo 12, se emplea el calendario de las cosechas, el calendario agrícola. Entonces el primer mes está hablando del mes de Nisan, el mes de Nisan. Y la fecha, el día en el cual se tiene que celebrar la Pascua es el día 14. Y el día que se tiene que celebrar los panes sin levadura es el día 15. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuándo fue la muerte de Jesús? Me llama mucho la atención que el Evangelio de Juan, en todos los evangelios encontramos estos últimos momentos, pero el Evangelio de Juan precisamente tiene 21 capítulos, de los cuales 6, el autor Juan se toma 6 capítulos en describir esas últimas horas, la cuestión de lo que son entre las 9 y 12 horas que pasó toda la situación de Jesús, esa pasión de Jesucristo. Nos lo cuenta, se toma 6 capítulos para poder descubrirnos esas últimas horas de Jesús. La pregunta: ¿bueno, fue la muerte de Jesús en ese llamado Viernes Santo? Esos últimos momentos y muerte de Jesús no concuerdan con las fechas que la Escritura nos están describiendo. Vemos que, vuelvo a recordar, la fecha de la Pascua es el día 14 de Nisan y la fecha de los panes sin levadura es el 15 de Nisan. Ahora, Jesús profetizó algo sobre su vida. Él profetizó de que estaría en la tumba durante 3 días y 3 noches enteras. 3 días y 3 noches. En Mateo capítulo 12, verso 40. Mateo capítulo 12, verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta fue la profecía que Jesús habló a sus discípulos. Ahora, si la fecha de la celebración de la Pascua era el 14 del primer mes, que es el mes de Nisan, tenemos que entender algo primeramente. El calendario de los hebreos, de los judíos, no es un calendario solar como el nuestro, sino que es un calendario lunar. Entonces, entendiendo esto, comenzamos el día, comienzan el día, los judíos comienzan el día a la puesta del sol. Es decir, un día para el pueblo judío es de la puesta del sol hasta la puesta del sol del día siguiente. Más o menos, suele coincidir sobre las 6 de la tarde aproximadamente. Es por eso que cada viernes celebramos nosotros el Shabbat. Shabbat significa descanso y muchas veces lo traducen como sábado. Y es que a las 18 horas aproximadamente, a la puesta del sol, comienza el día para el pueblo judío. No es como nosotros que comenzamos a las 0 horas. De las 0 horas hasta las 24 horas, para nosotros en el calendario solar es 24 horas un día. Para ellos tienen 24 horas, pero comienza desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente aproximadamente. Entonces, desde las 18 horas que comienza el día hasta las 6 de la mañana de ese mismo día para ellos, o sería el día siguiente para nosotros, es lo que ellos llaman noche. Y desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas es lo que ellos llaman día. Me explico nuevamente. Comienza su día 24 horas, pero comienza desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Y esas 24 horas está dividido en día y noche, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
noche y día. Entendiendo esto, el día de la Pascua, que es el día 14 de Nisan, establecido por Dios, por tanto, entendemos que esta fiesta, en la cual se tenía que matar un cordero, tenía que asarlo, tenía que preparar los panes sin levadura, tenía que preparar esas hierbas amargas para recordar el tiempo donde ellos tuvieron esclavitud en la amargura. Entonces, todo esto llevaba mucho tiempo prepararlo. No es que se preparaba al momento, y no es que llegaba el día de la Pascua a las 18 horas aproximadamente, a la puesta del sol, y ahí comenzaban a prepararse. No, ahí comenzaban a celebrarlo. Pero la preparación venía de antes, porque llevaba su tiempo, matar el cordero, asarlo, etcétera, etcétera, tiene su tiempo. Entonces, si la fiesta es el día 14, la preparación comienza el día 13. ¿Me explico? Porque el día 13, hasta las 18 horas, para nosotros las 18 horas, para ellos comienza el nuevo día. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, si a las 18 horas comienza el día 14, hasta las 18 horas de ese mismo día era el día 13. Entonces, esos preparativos comienzan el día 13. Jesús ordena a sus discípulos preparar el lugar donde iban a celebrar la cena de Pascua. Tenemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, desde el versículo 12 al 17. Marcos capítulo 14, del versículo 12 al 17. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Algo que aclarar acá. En el Nuevo Testamento, la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura son mezclados en un solo día festivo. Y sus nombres muchas veces son intercambiados. Pero tenemos que tener en cuenta que son dos fiestas totalmente diferentes. Uno es el día 14 y otro es el día 15. Lo vamos a ver ahora más claro. Verso 13. Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Es decir, cuando vino la noche, a partir de las 6 de la tarde, ya viene a ser Pascua, día 14 de Nisan. Por tanto, Jesús los envió a preparar la Pascua el día 13, antes de las 18 horas, que comienza el día 14. ¿Entendemos esto? Ahora, ese miércoles, día 14 de Nisan, ¿por qué digo miércoles? Porque si Jesús murió el domingo, resucitó en domingo, y según las escrituras, resucitó de la madrugada o apareció en la madrugada del domingo. Y según hemos estado leyendo en la profecía que Jesús mismo dijo de él, de que estaría 3 días y 3 noches, entonces desde el domingo al sábado, del sábado al viernes, del viernes al jueves, vemos ahí los días que coinciden, pero seguimos viendo para poder tener mayor claridad. Miércoles 14 de Nisan, que comienza el día miércoles 14 a las 18 horas, aproximadamente las horas desde las 18 hasta aproximadamente a las 21 horas, hora nuestra, tuvo Jesús esa tradicional cena de Pascua con sus discípulos. Y ahí podemos ver algunos hechos relevantes que nos enseñan, nos muestra cómo Jesús celebró, como judío, celebró la Pascua. Ahí vemos cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos. Vemos también cómo él bendijo el pan y tomó 2 copas o 3 copas en lugar de las 4, que era la tradición en tomar esas copas de vino. Porque recuerden que la última dijo: no tomaré más esta copa hasta el día que venga. Jesús también predijo esa traición de Judas y también la negación de Pedro en esa misma noche.
les dio las últimas instrucciones y advertencias para el ministerio. Y le informó de la venida del Espíritu Santo. Y terminaron cantando el himno de Moisés que tenemos en Éxodo capítulo 15. Ese himno que Moisés cantó después de que Dios abriera el mar en dos y pudieran pasar en seco y atrapara después a todo el ejército de Egipto. Eso ocurrió entre las 18 y las 21 horas aproximadamente. Desde las 21 hasta las 22-23 horas aproximadamente del miércoles 14 de Nisan, se fueron al Monte de los Olivos y es donde Jesús se fue al huerto de Getsemaní a orar al Padre. Fue esos últimos momentos de agonía donde dice la palabra que él sudó gotas de sangre al saber de que su hora había llegado, al saber de todo ese sufrimiento que iba a pasar, donde Jesús dijo esas tremendas palabras: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Así que fíjese qué momento tan terrible para Jesús en el huerto de Getsemaní, esas últimas horas sabiendo del sufrimiento que iba a tener. Ese mismo día, miércoles 14 de Nisan, aproximadamente entre las 10 y las 11 de la noche, entre las 22 y 23 horas, ahí es cuando aparece Judas con esos soldados romanos y algunos guardas del templo y arrestan a Jesús. Es ahí donde Judas le da ese beso de traición tan famoso. Jesús fue arrestado y vemos por las escrituras en los 4 evangelios que por lo menos tuvo 6 juicios, 6 comparecencias para ser juzgado. En ese periodo entre 9 y 12 horas que pasó, desde que fue apresado aproximadamente 10-11 de la noche hasta la mañana siguiente, en que ya fue sentenciado, fue ejecutado, entre esas 9 y 12 horas, vemos que la mayoría de esos juicios fueron ilegales. ¿Por qué? Porque lo único que hacían era buscar su ejecución, su muerte. Y todos los pasos que ellos tomaron, que los religiosos tomaron, los judíos tomaron, fue totalmente ilegal. Todo era en contra de su propia ley. Utilizaron falsos testigos. Lo hicieron de noche y en secreto. Reunieron al Sanedrín, a ese concilio de rabinos, de sacerdotes, cuando en secreto y de noche no podían hacerlo. No hubo una defensa para el acusado, para Jesús. No tuvo su abogado. Y cambiaron el motivo de la sentencia en el momento que fueron delante de Pilato, que ahora más adelante lo vamos a ver. El primer juicio ocurre ese miércoles 14 de Nisan, entre las 11 y las 12 de la noche aproximadamente, cuando llevaron a Jesús delante del que fue el sumo sacerdote Anás. Y esto lo vemos en Juan capítulo 18, verso 12 al 24. Juan capítulo 18, del 12 al 24. Vayan tomando nota de todos estos versículos, porque como le dije, no vamos a leerlo todos, pero sí que usted puede leerlo y corroborar todo lo que le estamos aquí enseñando. Ese fue, digamos, el primer juicio, la primera comparecencia que él tuvo. El segundo juicio aproximadamente ocurrió desde las 0 horas hasta las 3 horas de ese miércoles 14 de Nisan. Vuelvo a recordar, el día miércoles comenzó a las 18 horas. Y ya estamos entre las 0 horas y las 3 horas. Y ese fue la comparecencia, el juicio ante Caifás, que era el sumo sacerdote que estaba en ese momento puesto al cuidado del templo. Ahí se reunió el Sanedrín, ese concilio de sacerdotes. Y lo hicieron, como dije antes, de forma secreta. Y lo único que fue era para juzgar a Jesús. Mateo, capítulo 26, del 57 al 68. Mateo, capítulo 26, del 57 al 68. Ahí vemos que realmente fue ilegal, como le comenté antes, todo lo que hicieron de acuerdo a las leyes hebreas. No hubo testigos del acusado, fue de noche y fue durante la festividad de la Pascua. Algo que no podía hacerse durante el día de los festivos, no podían ejercer ningún tipo de juicio. Entonces, aquí vemos que Caifás lo que quería era
unos testigos que acusaran, porque la sentencia ya la tenía prevista de antes. Ya vemos cómo los religiosos estaban intentando provocar a Jesús para que dijera algo, a lo cual ellos agarrarse y sentenciarlo a muerte. Ellos ya sabían la sentencia que querían. Ellos sabían ya de antemano que lo que querían era quitarse a Jesús del medio, porque tanto Jesús había reprochado a los religiosos y ya el sumo de todo fue que en el día de reposo Jesús entró al templo y tiró la mesa de los cambistas y desmontó todo el chiringuito y todo el negocio que tenían montado esos religiosos, esos sacerdotes. Así que lo que hizo Caifás fue buscar falsos testigos, pero dice la Escritura que ni ellos se ponían de acuerdo, entre ellos se iban contradiciendo. Entonces vemos la grandes ilegalidades que estaba ocurriendo en ese interrogatorio. Después de un largo interrogatorio, Jesús fue sentenciado por blasfemia. En Marcos capítulo 14, del 61 al 65. Marcos capítulo 14, del 61 al 65. Es ahí donde le pregunta, ¿tú eres el Mesías? Y Jesús respondió, yo soy. Ahí dice que rasgó sus vestiduras y comenzó a blasfemia y ¿para qué vamos a seguir buscando? Ya tenemos la excusa para poder sentenciarlo. Y ahí comenzaron a torturar a Jesús. El tercer juicio o tercera comparecencia que Jesús tuvo ese miércoles 14 de Nisan ocurrió entre las 3 y las 4 de ese mismo día. Y dice la palabra que muy temprano de mañana ante el Sanedrín por el cargo de blasfemia. Ahí fue cuando compareció ante todo el Sanedrín. Antes estaba con la casa de Caifás y después ante todo el Sanedrín. Fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. Como ellos no podían ejecutar la pena de muerte porque estaba el imperio romano sobre ellos, ellos no tenían legitimidad para poder sentenciar a nadie a muerte, entonces lo llevaron ante Pilato, el que estaba gobernando en la región en nombre de Roma. Esto lo vemos en Marcos capítulo 15, en Mateo capítulo 27 versículo 1 y 2, y en Lucas, capítulo 23, versículos 1 y 2. Se lo vuelvo a repetir. Marcos, capítulo 15, verso 1. Mateo, capítulo 27, verso 1 y 2. Y Lucas, capítulo 23, versículo 1 y 2. Solamente esas autoridades romanas podían llevar a cabo esa sentencia de muerte que el Sanedrín ya había establecido. El cuarto juicio, la cuarta comparecencia que encontramos en la palabra es que fue el miércoles 14 de Nisan entre las 4 y las 6 de la mañana ante Pilato. Mientras que los religiosos estaban esperando fuera, Jesús fue llevado a la presencia de Pilato. Fue llevado a la presencia de Pilato y ahí encontramos también otro hecho sumamente interesante, porque en Mateo capítulo 27, verso 19, Mateo 27, verso 19, vemos que incluso la mujer de Pilato tuvo un sueño en el cual dice que sufrió mucho porque se recibió en su corazón de que ese hombre era inocente. Por tanto, fue a advertir a Pilato de que no tuviera nada que ver con eso, que no tuviera nada que ver con lo religioso, con la sentencia, porque ese fue un sueño que ella tuvo y sintió que realmente Jesús era un hombre inocente, era un hombre santo. Los religiosos sabían que era ilegal lo que estaban haciendo. Entonces ellos no podían entrar en casa de Pilato, no podían entrar en una casa que no fuera judía, y mucho menos en el pretorio romano, allí donde estaba el hogar y el lugar donde Pilato estaba interrogando a Jesús. De acuerdo con la tradición oral del Talmud, es un libro donde, aparte de la Torá, aparte de lo que son los 5 primeros libros de la Biblia, vemos que ellos también tienen un libro llamado Talmud, que es un libro oral, es un libro lleno de mandamientos, de ordenanzas, de tradiciones, y ellos sabían que no podían participar de los servicios del templo, porque al entrar en una casa de un gentil, por tanto ellos digámoslo así, entre comillas, se contaminaban. Por tanto, no podían después participar de lo que sería la cena de la Pascua
los panes sin levadura, la festividad sin levadura de ese día. Esto lo vemos en Juan capítulo 18, verso 28. Juan capítulo 18, verso 28. Jesús, recordemos, había sido sentenciado por el Sanedrín, o más que por el Sanedrín, por Caifás, por blasfemia. Pero fíjese que cuando estuvieron delante de Pilato, en Lucas 23:2, ellos mintieron y cambiaron la acusación de blasfemia a sedición, a traición y rebelión contra el Imperio Romano. ¿Para qué? Para que pudieran aplicarle esa pena de muerte que ya habían querido establecer, ya habían establecido. Pilato interrogó a Jesús y no encontró en él ninguna acusación. Vio que era inocente. Pero sabiendo de que Jesús era de Galilea, Pilato dijo: yo me quito aquí este marrón, se lo mando a Herodes Antipas, que era gobernador de Galilea. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 23, del verso 4 al 7. Lucas capítulo 23, de 4 al 7. Él pensó que, bueno, yo me lo quito de encima, me quito este marrón, yo no quiero saber nada. Así que mira, se lo envío a Herodes Antipas, que es de aquella región, a él le pertenece, y yo me quedo tranquilo. Y ahí es donde vemos el quinto juicio o la quinta comparecencia que Jesús tuvo. Y fue en casa del gobernador Herodes Antipas. Y esto ocurrió más o menos entre las 5 y las 6 del día miércoles 14 de Nisan. Ahí fue interrogado por Herodes Antipas, y nos dice la Escritura que él se mantuvo en silencio. Así que no hizo otra cosa que mandarlo de vuelta y a Pilato, pero esta vez fue vestido con vestiduras reales, más que otra cosa para hacerse la burla. Esto lo vemos en Lucas capítulo 23 del 6 al 12. Lucas capítulo 23 del 6 al 12. De vuelta estaba ante Pilato. Ahí vemos nuevamente la sexta comparecencia o el sexto juicio que Jesús fue llevado. Y vemos que eso ocurrió el miércoles 14 de Nisan, entre las 6 y las 8. Entre las 6 y las 8 de la mañana. De nuevo ante Pilato. Nuevamente llega a la conclusión de que ese hombre, Jesús, es inocente. Entonces, esto dio por terminado ese periodo de examinar realmente al Cordero. Como vemos en la Escritura, el Cordero tenía que ser examinado para que pudiera ser sacrificado el día 14 de Nisan. Ya desde el día 10 de Nisan ya toman ese cordero, lo apartan y comienzan a examinarlo, porque tiene que ser un cordero sin mancha, sin ninguna tacha, no podía tener ningún hueso roto, tiene que ser un cordero perfecto. Y ahí podemos dar por terminado para que podamos ver el paralelismo que tiene lo físico con lo espiritual. Como esas palabras de Juan el Bautista cuando lo declaró el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y comienzan a cumplirse en la vida de Jesús. Entonces no encontraron ningún defecto en él, lo vieron inocente. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 12 del 3 al 6. Éxodo capítulo 12 del 3 al 6. Pero viendo que era inocente y por temor al Sanedrín, temor a que se rebelara, al temor de que hubiera una gran revuelta, lo hace azotar. Y ahí es donde en Lucas capítulo 23 del 15 al 16 vemos cómo en ese tiempo tomaron a Jesús en el pretorio y comenzaron a azotarlo. Esto ocurrió el miércoles 14 de Nisan entre las 6 y las 9 de la mañana. Entre las 6 y las 9 de la mañana. Los soldados lo torturaron con un látigo, y como era la costumbre en el Imperio Romano, ese látigo en las puntas tenía como unas puntas de plomo, que lo que hacía al golpear la piel era arrancar la carne. Y una de las películas que más bien refleja ese momento es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, donde se ven esos látigos con unas garras en las puntas. Eran látigos con con varios salientes de látigos, y ahí cogían y arrancaban, se clavaban en la piel
y era arrancado literalmente. Entonces el sufrimiento que pasó Jesús fue algo tremendo. Ahí le dieron bofetadas, le escupieron y le pusieron esa corona de espinas. Cuando estuvimos en Israel, vimos justamente el lugar, lo que llaman la Vía Dolorosa, el lugar que llegaba desde el pretorio, donde fue castigado por los soldados romanos, hasta el Gólgota, hasta el Monte de la Calavera, donde fue crucificado. Esa es la calle que llaman Vía Dolorosa. Y hay varios puestos. Y ahí hay réplicas de lo que sería la corona de espinas que pusieron a Jesús. Y créanme que fue algo realmente tremendo poder ver aquello. Yo me quedé impactado de ver esa corona con unas espinas como de entre 7 y 10 centímetros, muchos de ellos. Algo impresionante el ver esas espinas, esa corona. Y más puesta en la cabeza. Y conocemos que la cabeza es la parte del cuerpo más vascular, donde más venas hay. Entonces, imagínese clavar esa corona de espinas en su cabeza. La cabeza, dicen los científicos, que el tamaño de la cabeza comenzó a hincharse de tal manera que lo que provocaba es que esas espinas más se le clavaran. Y la sangre que brotaba de ese lugar era sumamente impresionante lo que Jesús tuvo que soportar. No solamente le pusieron esa corona de espinas, sino que la Escritura también dice que le pusieron una caña en la mano como en señal de un cetro y un manto real, un manto púrpura en el cual se hacía la burla. El púrpura era un color que hablaba de realeza, un color púrpura. Entonces ellos comenzaron a hacerse la burla, se inclinaban, le decía salve rey de los judíos, y vemos que el tormento que tuvo que pasar Jesús fue algo tremendamente doloroso. Esto lo vemos en Mateo, capítulo 27, del 29 al 30. Mateo, capítulo 27, del 29 al 30. Marcos, capítulo 15, del 16 al 19. Marcos, capítulo 15, del 16 al 19. Y Juan, capítulo 19, del 1 al 3. Juan, capítulo 19, del 1 al 3. Pilato presentó a Jesús golpeado a los judíos, pensando, bueno, ya hemos golpeado, lo hemos castigado, ya aquí se termina todo. Pero ellos comenzaron a exigir la crucifixión. Algo tremendo. Algo que ocurrió en ese momento. Fíjese que la crucifixión solamente era para aquellos que se oponían verdaderamente al Imperio Romano. Era una de las muertes más crueles que existía en aquel tiempo. No solamente por la vergüenza, sino porque era una muerte lenta y agónica. Era una muerte no deseada. La gente prefería morir a la espada, cortarle la cabeza, cualquier cosa menos morir en una cruz. Entonces, Pilato, encontramos ese acto en las palabras donde dice que él se lavó las manos, como diciendo, yo no tengo nada que ver con esta ejecución, yo me lavo las manos, pero por temor al pueblo, por temor a una rebelión, una revuelta, dio la orden para poder ejecutarlo. Entonces, Jesús fue forzado a cargar esa cruz hacia el Gólgota. Esto lo vemos en Juan, capítulo 19, verso 17. Juan, capítulo 19, verso 17. Ahora imagínense, en ese camino, desde el pretorio hasta el lugar de la crucifixión. Ese lugar, ese trayecto no es más de 20-30 minutos. Pero después de ser golpeado brutalmente, después de ser prácticamente desangrado, al ser arrancado trozos de piel, esa corona de espinas, fue algo tan brutal que ocurrió, que constantemente él caía al suelo. Y ahí aparece un hombre llamado Simón, conocido como Simón de Cirene, en Mateo capítulo 27 del 32 al 34. Mateo 27 del 32 al 34. Y ahí vemos cómo Simón de Cirene fue obligado a ayudar a Jesús. Y algo poderoso, porque la Escritura dice que nombra a Simón de Cirene como el padre de Rufo y de Alejandro. Rufo y Alejandro. Esto me llama la atención porque
Fíjese que ese hombre que pasaba por allí, que lo obligaron a ayudar a Jesús, la cruz, y recuerde que la cruz era símbolo de un criminal, de alguien sentenciado a muerte, y él se podía haber negado y se negaba a poder llevarlo. Pero me llama mucho la atención que lo nombre como el padre de Rufo y Alejandro, y es que vemos la repercusión que tiene en la familia. Vemos que él, no sé qué ocurrió, no sé si hubo, porque la escritura no nos dice nada, no sabemos si hubo alguna conversación, pero yo creo que Simón de Cirene, el momento que tomó esa cruz para ayudar a Jesús, levantando esa pesada cruz, él tuvo que tener algo, tuvo que tener un encuentro, él tuvo que tener revelación de que realmente él era el Mesías. Y por ende fue creyente y por ende su familia sirvió a Jesús. Algo poderoso. Entonces fíjese que la decisión como padre que usted tiene hoy de seguir a Jesús va a repercutir en sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Miércoles 14 de Nisan, aproximadamente a las 9 de la mañana, dice la palabra que Jesús ya estaba crucificado. En Marcos capítulo 15, verso 24. Marcos capítulo 15, verso 24. Durante 3 horas, en el lapsus de 3 horas, desde las 9 hasta las 12 aproximadamente, durante esas 3 horas, la gente, los sacerdotes y los criminales que fueron crucificados a un lado y a otro de Jesús, comenzaron a burlarse de él. Esto lo vemos en Mateo capítulo 27, del 35 al 44, Mateo 27, del 35 al 44, y Marcos capítulo 15, del 25 al 32. Marcos capítulo 15, del 25 al 32. Ahora, el versículo 33 de Marcos 15, el versículo 33 de Marcos 15, dice que al mediodía toda la tierra quedó cubierta por la oscuridad por 3 horas. Y esto es sumamente importante, lo expliqué también el viernes, en el Shabbat. Este momento de oscuridad, dicen los estudiosos que no fue porque hubo nubes, sino porque literalmente el sol dejó de brillar. El sol fue un momento donde su brillo, su resplandor cesó y hubo oscuridad en toda la tierra. Y aquí podemos ver que todos los pecados de la humanidad, presente, pasado y futuro, fueron puestos sobre Jesús. Fue el momento donde simbólicamente Dios dio la espalda a Jesús, no quiso mirar ese momento de aflicción, ese momento donde Él comenzó a soportar todo el peso del pecado de la humanidad, la enfermedad de la humanidad, la soledad de la humanidad. Y Él sufrió todo eso por amor a usted y a mí. Miércoles 14 de Nisan, aproximadamente a las 15 horas, Jesús fallece. Es donde, como explicamos el viernes en el Shabbat, dijo esas 7 últimas palabras, 7 últimas exclamaciones, últimas 7 frases. Pero una de las que más relevancia tiene para nuestras vidas es lo que dice en Juan capítulo 19, verso 30. Juan capítulo 19, verso 30, cuando dijo, consumado es. Ya está todo hecho. La respuesta que vemos de parte del Padre Celestial es que en ese mismo momento en que Jesús declaró esa palabra, donde expiró sus últimas palabras, la respuesta fue que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto lo vemos en Marcos capítulo 15, verso 38. Marcos capítulo 15, verso 38. En aquellos tiempos, rasgarse las vestiduras era una muestra de sufrimiento, una muestra de tristeza, de dolor. Cuando Dios partió, y digo Dios porque dice que fue de arriba abajo. Y el año pasado que fuimos a Israel, vimos algo poderoso. Vimos que en la réplica que hicieron del tabernáculo de reunión en el desierto, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era una cortina de un espesor como de entre 3 y 5 centímetros. Y era una cortina tejida
de púrpura tejida de lino fino, y es una cortina sumamente dura para poder cortar. No piense usted que era una cortinita finita que usted coge y lo puede cortar. No, no. Era una cortina gruesa, pesada, y a simple fuerza de hombre imposible de romper. Pero dice que se rompió de arriba abajo. Qué cosa más tremenda. Esa es la respuesta del Padre. Es como el Padre en ese dolor de ver a su Hijo, en esa tristeza de ver a su Hijo morir por los pecados de la humanidad. Es como si Dios rasgase las vestiduras. Y este es el símbolo del cual podemos ver también el dolor de ese Padre al ver morir a su Hijo. Dice que en ese momento hubo un gran terremoto en la tierra. Mateo capítulo 27 al 51. El miércoles 14 de Nisan, entre las 3, el momento que falleció Jesús, hasta las 18 horas, en la última hora de ese día 14, encontramos en las Escrituras la sepultura de Jesús. Lo encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 31 al 42. Juan, capítulo 19, del 31 al 42. Dice este versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz del día de reposo. Me paro aquí un momento. Aquí nos nombra este versículo 31, por cuanto era la preparación de la Pascua. Pero vemos que la preparación de la Pascua ya pasó, porque la Pascua ya se celebró esa misma noche. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Ahora vamos a ver. Dice que por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Y aquí este es un detalle muy importante, porque el día de reposo, el día de descanso, el día de Shabbat, no correspondía con el Shabbat semanal, que corresponde de lo que es el viernes a las 18 horas hasta el sábado 18 horas. Ese es el Shabbat semanal, el de que se cumple cada semana. Pero había días, solemnes días, llamados también de reposo, llamados días de Shabbat, pero que eran Shabbat especiales. Es decir, el día de fiesta de los panes sin levadura, el primer día, era un día de reposo, era un día de descanso, era un día de festividad donde no se podía celebrar ningún tipo de trabajo. Es como si fuera un Shabbat semanal, un día de reposo semanal, pero que se hacía también como día especial. Entonces, en ese día, que era la preparación de los panes sin levadura, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, ese día de reposo, de gran solemnidad, como digo, podemos ver que en esa misma semana hubo 2 días de Shabbat, 2 días de reposo. Hubo el día de los panes sin levadura y hubo el día de Shabbat semanal normal. En los versículos 31 y 33 de este capítulo 19 de Juan, vemos que esos judíos rogaron que quebrase las piernas de los que estaban crucificados. Estaba hablando de los 2 malhechores y de Jesús. Entonces, vieron que Jesús había muerto, por tanto no quebraron las piernas de Jesús. ¿Por qué? Porque así se cumplía también ese requisito de que el cordero tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto y que no podía tener ningún hueso quebrado. Por tanto, vemos una vez más cómo Jesús cumplió ese requisito para ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este mismo capítulo, desde el versículo 38 al 42, vemos que 2 hombres, uno llamado José de Arimatea y otro hombre, Nicodemo. Ya usted conoce la historia de Nicodemo. Estos eran hombres religiosos, hombres que no participaron del Sanedrín, hombres que estaban a favor de Jesús. Es más, la palabra hablan que eran discípulos, eran seguidores de Jesús. Ellos fueron delante de Pilato para pedir los cuerpos y poder sepultarlos en un sepulcro nuevo. Y es ahí, a partir de este momento, en el momento en que ellos fueron, Jesús fue sepultado, donde comienza los 3 días de la sepultura que Jesús habló, profetizó, de que así como
Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra. Ahora, entendemos. El día 14 de Nisan, que es el día de la Pascua, termina a las 18 horas y a las 18 horas comienza el día 15 de Nisan, que es jueves. Y eso iba a durar hasta las 18 horas del día siguiente. Por tanto, aquí tenemos el primer día del festival de la fiesta de los panes sin levadura. Y es este Shabbat especial, este día de descanso especial, que hemos visto en Juan 19:31. Es el primer día de la sepultura, donde los sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato para pedir que pusieran guardias a la puerta de la tumba. Esto lo vemos en Mateo capítulo 27, desde el versículo 62 al 66. Mateo 27, del 62 al 66. Es el primer día de fiesta. Desde el jueves 15 de Nisan a las 18 horas hasta el viernes 16 de Nisan a las 18 horas comienzan el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura y es el segundo día de la sepultura de Jesús. Es ahí donde las escrituras en Marcos capítulo 16 verso 1, Marcos capítulo 16 verso 1, dice que las mujeres fueron a comprar especias. ¿Para qué? Para poder embalsamar, para poder poner esos ungüentos conforme a las costumbres judías para el enterramiento de los difuntos. ¿Por qué fueron ese día? Del día jueves a las 18 horas hasta el viernes 18 horas. Ese tiempo fue donde las mujeres podían comprar. ¿Por qué? Porque los días de Shabbat no se podían comprar, estaba todo cerrado, era un día tan festivo como hoy día. Hoy día se celebra el Shabbat y todo está cerrado, se paraliza el país, todo está cerrado. Así que vemos como en ese día de Shabbat, de ese Shabbat especial, era un día festivo y por tanto todo estaba cerrado. Entonces tuvieron que aprovechar ese día 15, jueves 15, para poder ir a comprar esos ungüentos, esas especias. Ahora, desde el viernes 16 de Nisan hasta las 18 horas del sábado 17 de Nisan, vuelvo a repetir, desde el viernes 16 de Nisan a las 18 horas hasta el sábado 17 de Nisan a las 18 horas, comienza el tercer día de la festividad de la fiesta de los panes sin levadura. Y es el Shabbat normal, el Shabbat que se suele cumplir, el día de reposo semanal. Y es ahí el tercer día de la sepultura de Jesús. Voy a repetir, desde el viernes a las 18 horas, como nosotros celebramos el Shabbat, a las 18 horas del viernes hasta las 18 horas del sábado, ese es un día completo en el cual es el sábado normal, semanal, donde es el día de reposo, el día de descanso, donde no se puede ejercitar ningún tipo de esfuerzo de trabajo. Coincide con el tercer día de sepultura. Por tanto, vemos aquí que hay 3 días. Los mismos días que fue profetizado por Jesús, que estaría en el centro de la tierra. Ahora, Jesús murió, hemos visto en la escritura que murió a las 3 de la tarde. Entonces, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde del Shabbat, se cumplieron esos 3 días y 3 noches en que Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra. En Mateo capítulo 12, verso 40, vemos esa profecía que hemos dicho anteriormente. Ahora, la resurrección de Jesús. Jesús tuvo que resucitar entre el final del día sábado y el principio del domingo antes del amanecer, para que se cumpliese justamente esas fechas, esos 3 días y 3 noches completos. Vuelvo a repetir, tuvo que resucitar entre el final del día sábado, o sea, a partir de las 18 horas del sábado, que ahí comienza el domingo para los judíos. ¿Me explico? Final del día sábado, 18 horas del sábado, comienza la primera hora, comienza el domingo del pueblo judío. Entonces, desde ese día, desde el final del sábado hasta el principio del domingo, antes del amanecer, ahí vemos
que tuvo que Jesús resucitar. Ese sería el domingo 18 de Nisan. Y la palabra nos dice que el primer día de la semana, y como el primer día de la semana conforme al calendario lunar, comienza el domingo, no comienza el lunes como nosotros. Ellos comienzan el domingo. Así que ese primer día de la semana coincide con el cuarto día de la fiesta de los panes sin levadura. Es ahí donde las mujeres fueron al sepulcro. En Mateo 28.1 podemos ver esto. Mateo 28.1. Dice que hubo un gran terremoto y un ángel movió la piedra. Mateo 28 del versículo 2 al 4. Mateo 28 del 2 al 4. En Mateo 28 versículo 6. Ahí tiene una conversación con el ángel. Dice, Él no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Jesús ya había resucitado. Esa mañana, bien temprano, que fueron las mujeres a ver el sepulcro, a llevar esos ungüentos, esas especias para poner en el difunto, en el cuerpo del difunto. Vemos que bien de mañana ya Jesús ya no estaba ahí porque el ángel dice, no está aquí, ha resucitado como dijo. Vemos también en otro evangelio, en Marcos capítulo 16, verso 6. Dice que el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Entonces, esa fue la conversación que tuvo con la mujer. En otro evangelio, en Lucas capítulo 24, verso 5. Lucas capítulo 24, verso 5. El ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Aleluya! Jesús resucitó. Algo que es tremendamente llamativo e impacta. Cuando entramos a lo que es el jardín de la tumba, donde está esa cueva, ese sepulcro, históricamente nos habla mucho porque solamente los hombres ricos podían tener una tumba cavada en una roca. Vemos que José de Arimatea, el que tomó el cuerpo, era un hombre rico, un hombre de adquisición económica fuerte, y él, por tanto, tenía ese sepulcro quizás para la familia, pero él lo utilizó para poder sepultar a Jesús. No es en otro lugar, sino que la Escritura nos dice que el sepulcro estaba en un jardín. Y ahí podemos ver, cuando usted vaya a Israel, la Escritura se le va a abrir delante de usted y va a poder ver todos estos detalles. Entonces, cuando entramos a ese sepulcro, es una puerta estrecha, bajita, entramos en él y comenzamos a mirar a nuestro alrededor y vemos que hay como una especie de piedra donde se solían poner a los muertos, una especie de, vamos a llamarlo de cama, pero hecha totalmente de piedra. Y vamos ojeando, conforme vamos entrando ahí en medio de la oscuridad del sepulcro, comenzamos a ver que está totalmente vacío, y cuando nos damos la vuelta para poder salir, vemos que hay un letrero bien grande que dice, Él no está aquí, resucitó, aleluya. Y es verdad, entonces vamos a ver simplemente una cueva vacía, porque Él no está muerto, Él resucitó, Él vive, Él está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, no hay ningún otro Dios llamado Dios que haya hecho esas cosas. Usted puede ir a visitar la tumba de Mahoma, la tumba de Buda, pero la tumba de Jesús está vacía. Él no está ahí. Él resucitó. Aleluya. Ahora tenemos que ver la importancia de esa resurrección. ¿Por qué es importante este día para nosotros, para los creyentes? Primeramente porque la resurrección es el fundamento del cristianismo. Es el fundamento de nuestra fe. Mira que dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 14. 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿en qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en un hombre que murió y fue sepultado y se quedó ahí? No, en vano sería. ¿Por qué? Porque sin resurrección no habría perdón de pecados. Sin resurrección no habría fe. Sin resurrección no habría salvación.
En Romanos 10:9 dice que si creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Por tanto, si no creemos en la resurrección de Cristo, en vano es nuestra fe y por tanto no hay salvación. Eso es importante, es el fundamento de nuestra fe. Cristo resucitó, Cristo está vivo. Aleluya. ¿Por qué es importante la resurrección para nuestras vidas? Porque es la derrota y es la humillación de Satanás y su reino. Es la derrota y la humillación de Satanás y su reino. Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Aleluya. Por tanto, él destruyó por medio de su muerte el que tenía el imperio de la muerte. Ahora, mira que dice Colosenses capítulo 2, verso 15. Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esta palabra triunfando es sumamente importante, porque triunfar significa celebrar la victoria. Triunfar significa gozarse de la victoria. Por tanto, no solamente Jesús derrotó, sino que los humilló, porque en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado, yo puedo ver que entre esa oscuridad que hubo, porque el sol dejó de brillar, hubo tanta acumulación de espíritus inmundos en el mundo espiritual, hubo tantas tinieblas queriendo celebrar su victoria, pero lo que no se estaban dando cuenta, que lo que estaban celebrando era su propia derrota, porque ese fue el momento donde Jesús expiró, consumado es, y durante 3 días y 3 noches estuvo en el corazón de la tierra para derrotar y humillar a Satanás y darnos la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es importante la resurrección para nosotros, porque esa resurrección fue el sello para nuestra salvación. Esa resurrección fue lo que hizo Jesús para quitarle toda autoridad a Satanás. Esa autoridad que le fue dada por Adán en el momento que pecó en el huerto del Edén. Por tanto, esa autoridad ya nos pertenece a nosotros. Esa autoridad ya no lo tiene Satanás. Es importante creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna, porque es el fundamento de nuestra fe y por tanto vemos cuán grande es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, día como hoy, en domingo de resurrección, vemos que la gloria de Dios está sobre la tierra. Él murió y resucitó el tercer día, para que todo aquel que invoque su nombre sea salvo, para que todo aquel que crea que Dios lo levantó de entre los muertos sea salvo. Y hoy día está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Esos lugares celestiales donde usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo. No solamente, fíjese, no solamente Jesús resucitó para eso, sino para que Él fuera el primogénito, para que Él fuera la primicia de la resurrección. Aleluya. Eso nos habla de que muchos seremos resucitados. Es más, la Escritura dice que muchos en aquel tiempo salieron de los sepulcros y entraron a la ciudad. Aleluya. Él fue el primero en resucitar de entre los muertos. El primero para mostrar ese glorioso poder de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Aleluya. Qué bueno este día. Qué bueno poder gozarnos. Qué bueno es recordar a Satanás su derrota. Qué bueno es celebrar el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es hacer fiesta en este tiempo. No es una semana para estar llorando. Es una semana para meditar en esa obra maravillosa, para tener un cambio en nuestras vidas, un cambio de mentalidad, para que haya arrepentimiento, pero sobre todo para gozarnos de que tenemos vida eterna gracias a Jesús y gracias a esa resurrección que tuvo entre los muertos. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que usted y yo hoy podamos creer en el poder de Dios,
¿Y sabe lo que más me impacta de la palabra? Que dice que ese mismo Espíritu que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, ese mismo Espíritu, el que mora en usted y mora en mí. ¡Aleluya! Es el Espíritu Santo de Dios. Tiene el poder para demostrar al mundo entero que Dios es fuerte, que Dios es poderoso. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos, gócese en la presencia del Señor. Gócese en este tiempo, en la resurrección de Cristo. Porque Él nos dio la autoridad, Él nos dio el poder, Él derrotó, humilló a Satanás. Y esa resurrección es el fundamento de nuestra fe. ¡Aleluya! ¿Qué tal si inclinamos nuestro oído y oramos? Agradecemos al Señor por este tiempo de resurrección y por esta enseñanza que hoy ha traído Dios, el Espíritu Santo, a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos, Señor, porque una vez más tú nos enseñas a través de tu palabra. Tú nos muestras, Señor, cuán poderosa es la resurrección de entre los muertos. Porque es el fundamento por lo cual nosotros creemos y por el cual vivimos. Gracias, Señor, porque ese acto maravilloso derrotó y humilló a Satanás, pensando que él tenía la victoria cuando te vio crucificado. Mas lo que se estaba provocando era su mayor derrota, la de su reino, la de su imperio. Tú venciste a la muerte. Tú fuiste al corazón de la tierra. Tomaste el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros y los clavaste en la cruz. Y los exhibiste públicamente, humillándolos, Señor, y dándonos vida eterna, dándonos redención y adoptándonos como hijos del Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús, porque solamente tú eres poderoso. Solamente tú eres el único y verdadero Dios. A ti te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, por tu palabra, por el tiempo de regocijo, por el tiempo de poder seguir meditando en tu palabra y ver, Señor, que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos, mi Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias a todos aquellos que han estado conectados en directo. Espero que hayan podido entender, comprender bien. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme e intentaré explicarle mejor para que pueda tener una comprensión perfecta de lo que Jesús dijo. 3 días y 3 noches. Por tanto, yo creo que ha quedado bien claro que si hoy es el día de resurrección, domingo de resurrección, el primer día de la semana para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, por tanto, Jesús tuvo que fallecer en Pascua, el miércoles. Amén. Así que bueno es Dios para con nosotros, bueno es Dios para con su pueblo. Amados, les quiero decir que les amamos mucho, les extrañamos muchísimo y queremos ya pronto que esto termine, este confinamiento termine para poder abrazarle y poder seguir adelante con la obra del Señor. Agradecerle de antemano a todos aquellos hermanos que están siendo fieles, que nos están escribiendo, que están ingresando sus diezmos y sus ofrendas en la cuenta de la iglesia para hacer frente a todos los pagos que tenemos por delante. Agradecerle su fidelidad y su amor para con la obra, para con el Señor. Reciban un cordial saludo de la pastora, les amamos, les bendecimos y que tengan un domingo de resurrección donde los sueños resuciten para usted. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom.